Bien, continuamos con la clase entonces de unidades químicas de masa. Las unidades químicas de masa ya las hemos visto, son 4, ¿no? La UMA, la unidad química de masa número 1 es la UMA, la unidad de masa atómica. La unidad química de masa número 2 es el gramo por mol, que ya también lo hemos visto en los cálculos que hemos hecho. Estamos en la unidad química de masa número 3, que es el mol de átomos. Y luego vamos a pasar a la unidad química de masa número 4, que es el mol de moléculas. ¿Ya? Entonces, en el mol de átomos, cuando uno va a desarrollar ejemplos con mol de átomos, uno tiene generalmente 4 tipos de ejercicios. 4 tipos de ejercicios, ¿no? Recordemos que existen 4 tipos de problemas o de ejercicios que nos piden resolver con la unidad química de masa mol de átomos. ¿Ya? Entonces estamos en la tercera unidad química de masa, el mol de átomos. Entonces, para desarrollar ejercicios de mol de átomos hay 4 tipos de ejercicios. Vamos a ver estos 4 tipos. Ya hemos estado viendo, ¿no?, un tipo de ejercicio. ¿Cuál es? El primero. Dice, problemas donde nos piden hallar el número de moles con la masa total de una muestra de un átomo. ¿Cómo así? Ejemplo, ¿cuántos moles hay en 98 gramos de nitrógeno? Si te toca un problema así, como el que ya lo hemos hecho, ¿no es cierto? En las clases anteriores de química hemos hecho un montón de problemas de este tipo, ¿no? En donde decimos cuántos moles hay en 98 gramos de nitrógeno, o también decimos cuántos atomogramos, ¿no? Hemos estado haciendo este tipo de problemas en donde preguntábamos cuántos moles hay o preguntábamos cuántos atomogramos hay, ¿no es cierto? Entonces ya hemos visto este tipo de problema. Entonces ese es el primer tipo de problema, ¿no? Es el primer tipo de problema donde nos piden hallar el número de moles, claro. Por eso dice aquí, nos piden hallar el número de moles. Nos piden hallar, por eso dice aquí cuántos moles. Ya, entonces nos piden hallar el número de moles, o sea, por eso nos ponen cuántos moles hay en, dice, con la masa total de una muestra. Claro, hay en 98 gramos, o sea, la masa total de una muestra de un átomo, en este caso de nitrógeno, de un átomo. Entonces, este tipo de ejercicios tienen una forma de solucionarse. Ya, entonces, paso 1. Ya hemos desarrollado, como te vuelvo a repetir, este tipo de ejercicios ya lo hemos hecho en clase. Sabes que ya lo hemos hecho como 10 ejercicios la última vez de este tipo, ¿ya? Pero ahora ya lo vamos a explicar de manera teórica para que lo tengas en tu cuaderno y puedas tener siempre la forma de solucionarlo. ¿Qué se hace para resolver este tipo de ejercicios? Primer paso. Hay 4 pasos que se hacen. Primer paso, escribir la fórmula. Este primer paso tiene 3 partes. Hay que escribir la fórmula. ¿La fórmula cuál es? N es igual a atomogramo, o número de moles es igual al número de atomogramos, y es igual a la masa, esto a su vez es igual a la masa total sobre la masa atómica en gramos, y esto es igual a su vez al número de átomos sobre el número de Avogadro. Escribimos la fórmula. En el paso 1 seguimos. ¿Qué más hay que hacer? Hay que definir qué nos piden. ¿Qué nos piden? Nos piden el N. ¿Cuántos moles? Nos piden el número de moles. Nos piden N. Nos piden número de moles. ¿Ya? Nos están pidiendo el número de moles. Eso nos están pidiendo. El número de moles. Por eso dice cuántos moles. ¿Qué más? Hay que deducir, ¿no? En este primer paso, ¿qué más hay que hacer? Hay que deducir la mayor cantidad de datos. Claro. Aparte de los datos, nos dan datos y hay que deducir. ¿Cómo así? Hay que saber algunos datos, así no nos lo den, nosotros tenemos que sacarlos. ¿Cómo así? Por ejemplo, dice, ¿cuántos moles? Ya, cuando nos dicen cuántos moles, estamos definiendo qué nos piden. Ya, nos piden el número de moles. Nos piden hallar el número de moles. Hay en 98 gramos. Estos 98 gramos, ¿qué vendrían a ser? Vendrían a ser la masa total de la muestra. ¿Ya? La masa total de la muestra en gramos. ¿Ya? Son los 98 gramos. ¿Qué más nos da el problema? De nitrógeno.
nitrógeno. Entonces, si yo tengo el nitrógeno, yo tengo que deducir. No me dicen que lo haga, pero yo lo deduzco. ¿Qué deduzco? Deduzco la masa atómica del nitrógeno. Y yo pongo masa atómica del nitrógeno y ya sé que son 14 UMAS. Pero aquí, para efectos del cálculo, solamente le voy a poner 14. ¿Ya? Entonces deduzco la masa atómica. Ya tengo la masa atómica. ¿Qué más? Hay otra cosa que tengo que saber. Así no la use, también como estoy aprendiendo, ¿no? Estoy en secundaria, ¿no? Estoy aprendiendo, debo acordarme del número de Avogadro o del Na. El Na es el famoso número de Avogadro o la constante de Avogadro, que es el 6,023 por 10 a la 23. Ese número también lo tengo que copiar. Entonces, si me doy cuenta de esta fórmula, ¿qué es lo que ya tengo? ¿No? De la fórmula, para poder hallar lo que quiero, ¿qué es lo que tengo? Entonces yo digo, piden, primero, deduzco, ¿qué me piden? El número de moles. Ah, ya. Me piden el número de moles. El N. ¿Qué más datos tengo? La masa total. La masa total. Aquí la masa total. ¿Qué más tengo? La masa atómica. La masa atómica. ¿Qué más tengo? El Na. El Na. Eso es lo que el problema me arroja. Esos son los datos que el problema como máximo me arroja. Entonces yo deduzco, yo digo, ¿cómo voy a resolver este problema? Y voy a pasar al paso número 2, que vendría a ser evaluar qué parte de la fórmula voy a usar. Si hasta aquí yo estoy sombreando todo esto que tengo, yo tengo que ver qué me conviene usar. Yo quiero hallar, por ejemplo, en este caso, el número de moles. Yo quiero hallar el número de moles. Esto quiero hallarlo. Y yo sé que esto es lo mismo que hallar esto entre esto, ¿no? Y no necesito ni siquiera de esta parte. Basta con dividir esto entre esto y hallo lo que quiero. Entonces ya esto no lo uso. No necesitaría ni esto, que no lo tengo, y tampoco necesitaría esto, que sí lo tengo, pero no lo necesito, ¿no? Pero si fuera al revés, si yo quisiera el N y tuviera el número de átomos y tuviera el Na y no tuviera esto, o uno de estos, entonces usaría esto, ¿no es cierto? Entonces yo evalúo, según lo que a mí me conviene, evalúo qué parte de la fórmula voy a usar. En este caso, tú creo que ya te has dado cuenta que para hallar el N me basta con tener esto y me basta con tener esto. Entonces, esto es lo que voy a usar. N igual MT sobre MA. Con esto me basta para poder saber y hallar el número de moles, que es lo que me están pidiendo en el ejemplo. Y vamos a pasar, a su vez, para elegir esto, para colocarlo, escribirlo, pasamos al paso número 2 de la solución de este problema. Ahorita aprovecha, ¿no? Y sácale una captura a la pantalla y escribe todo esto en tu cuaderno para pasar luego al paso número 2 del ejercicio. Bien, entonces seguimos con el paso número 2. El paso número 2, para solucionar este tipo de problemas, seguimos con el problema, ya no copies toda esta zona de acá, ya no la copies, ahora copia paso 2, ¿no? Y colocas ahí, escribir la parte de la fórmula que vamos a usar, ¿no? Continuamos con el paso número 2. Bien, el paso número 2 me indica que hay que hacer 3 cosas más. Dice, hay que escribir la parte de la fórmula que vamos a usar. Luego, hay que despejar la parte que me piden hallar y luego ir reemplazando datos para operar. Entonces, yo sé, no, por el paso anterior, sé que la fórmula es esta de aquí. ¿Ya? Esta es la fórmula. Pero yo no voy a usar toda la fórmula, sino voy a usar los datos que me convienen. Y yo te expliqué que los datos en el paso 1, que los datos que nos convenían usar era porque esto es lo que nos piden, la masa total que la tengo y la masa atómica en gramos. Entonces, como esto es lo que me piden, como dice aquí en el paso 2, voy a escribir la parte de la fórmula que vamos a usar. Entonces, borro el resto que no voy a usar y en este caso voy a usar esto, ¿no? Voy a usar esto y esto. ¿Ya? Entonces,
el resto lo borro, ¿no? Entonces, vamos escribiendo ahí la parte de la fórmula que me queda. Entonces, N va a ser igual a MT sobre MA. Entonces, eso escribo. Entonces digo, N es igual a, perdón, fórmula que voy a usar, N va a ser igual a, como dije lo que me quedaba, MT sobre MA. No, el número de moles va a ser igual a MT sobre MA. ¿Ya? Esa es la parte de la fórmula que voy a usar. Luego me dice, despejar la parte que me piden hallar. Entonces, ya sabemos que lo que me piden hallar es N. Entonces, despejo lo que voy a hallar. Despejo. ¿No? Despejo lo que me piden. Entonces, me piden N. Lo voy a poner con rojo. Ya voy a poner N. ¿No? Para señalarlo. Y esto va a ser igual a MT sobre la masa. Eso va a ser igual a la masa total sobre la masa atómica. ¿Ya? Sobre la masa atómica. Entonces, N en este caso es igual a MT sobre MA. No tengo que hacer nada más. Si lo que me pidieran fuera esto, ¿no? Ahí sí haría una operación, ¿no? Este de aquí, del que está abajo, pasaría a multiplicar y cosas así. Pero no. En este caso me piden N es igual a MT sobre MA. Lo único que hago es señalarlo, ¿no? Lo despejo. Por eso de despejarlo, lo estoy poniendo con rojo. Despejo lo que me piden hallar, ¿ya? Despejo la parte que me piden hallar, ya la despejé. Y dice, ir reemplazando datos para operar. Claro, entonces, pongo aquí, ¿no? Esta es la fórmula que voy a usar. Y vamos a poner aquí, reemplazando datos. Voy reemplazando datos. ¿Cómo así? Yo digo, N, en este caso, es igual a MT sobre NA. Vuelvo a escribir N, ¿por qué? Porque es lo que me piden, ¿no? Ya dijimos que N es lo que me pedían. Eso es igual a ¿qué? N es igual a, ya, ahora voy reemplazando los datos. Ya no pongo MT. ¿Quién es MT? Yo ya me lo sé por los datos, lo tienes copiado en tu cuaderno. ¿Quién es MT? MT dice, ¿cuántos moles hay? 98 gramos, la masa total. MT es 98. Entonces aquí ya no pongo MT, pongo 98 gramos. Y lo pongo abreviado, ¿no? 98G. Sobre MA. ¿Quién es MA? La masa atómica, en este caso del nitrógeno. También ya lo tienes en tu cuaderno. La masa atómica es 14. 14. La masa atómica en gramos. No te olvides. La masa atómica en gramos, ¿no? Que es 14 en este caso. Gramos. También lo voy a poner en gramos. Ya está listo. Y luego que tengo el paso número 2, paso a realizar el paso número 3. Hasta aquí, copia, ¿no? Obviamente ya no copies esta parte de aquí, porque ya está hecho. Copia paso 2 y copia todo esto. ¿Ya? Copia todo esto. El paso número 3 para resolver este tipo de ejercicios es operar matemáticamente y encontrar el resultado. ¿Ya? Entonces ya tenemos los datos reemplazados. Ahora vamos a operar matemáticamente para encontrar un resultado. Entonces ponemos aquí, ¿cómo así? Digo, este N es igual a, ya dijimos, ¿no? 98 gramos sobre 14 gramos. Esto es igual a, ¿ya? Entonces esto ya lo borro porque esto ya no pertenece a este paso, ¿no? Solamente el que había colocado para continuar. 98 gramos entre 14. 98, si lo factorizas matemáticamente, 98 es lo mismo que decir 7 por 14, ¿no? Y dejo los gramos aparte. 7 por 14 entre 14. 7 por 14 entre 14, ¿ya? 7 por 14 entre 14 gramos. Entonces, 7 por 14 entre 14 va a ser igual a
Le vuelvo a escribir aquí para hacerlo el procedimiento un poquito más lento. G, ¿no? Y 7 por 14 entre 14. Los gramos a un lado. También, ¿no? Gramos. Entonces, 7 por 14 entre 14. 14 que está arriba lo elimino. 14 que está abajo elimino. 7 gramos. Gramos también se van. Gramos se van. Por lo tanto, esto me va a ser igual a 7. Entonces, doy un resultado. Y paso a la... Ya tengo el resultado. ¿Qué quiere decir esto? N ya sabemos que es el número de moles. Eso quiere decir que ¿cuántos moles hay en 98 gramos de nitrógenos? Hay 7 moles. Esa vendría a ser la respuesta y por lo tanto eso lo coloco como paso número 4. Entonces el paso 4, voy a mencionar la respuesta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Coloco ahí una flechita y pongo aquí respuesta. ¿Ya? Para finalizar el problema, coloco ahí respuesta. ¿Ya? Coloco aquí respuesta. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta entonces? La respuesta es de acuerdo, voy a dar la respuesta de acuerdo a como me preguntan, ¿no? ¿Cuántos moles hay en 98 gramos de nitrógeno? Entonces coloco aquí en 98 gramos de nitrógeno. En 98 gramos de nitrógeno hay 7 moles de nitrógeno o 7 moles, también lo puedes dejar ahí como deseo. Y la respuesta vendría a ser 7 moles de nitrógeno. Y así es como resolvemos este tipo de problemas. No voy a ahondar, no voy a profundizar más en este tipo de problemas porque sabemos, porque ya los tenemos en el cuaderno. Ya los tenemos en el cuaderno este tipo de problemas. ¿Ya? Voy a hacerme un problema más para que con los mismos pasos lo podamos resolver. ¿Ya? Entonces, anda copiando, ya no copies esto, tampoco esto ni esto. Copia el paso 3, ¿no? Opera matemáticamente, y el paso número 4. Aprovechemos para darle pausa al video, copiamos paso 3 y paso 4 y continuamos. Resumiendo todos los 4 pasos, este tipo de problemas se resuelve siguiendo estos 4 pasos. Paso 1, escribir la fórmula, definir qué nos piden, deducir la mayor cantidad de los datos, ¿no? Escribimos la fórmula, hemos deducido lo que nos han pedido, hemos deducido la mayor cantidad de datos, aquí están todos los datos deducidos. Paso 2, escribir la parte de la fórmula que vamos a usar y despejar la parte que me piden hallar e ir reemplazando datos para operar. Claro, hemos escrito la parte de la fórmula que vamos a usar, hemos despejado, en este caso, la parte que me piden hallar y hemos ido reemplazando datos para operar. Seguimos el paso 3, que es operar matemáticamente y encontrar el resultado. Hemos operado matemáticamente, ¿no? Eliminamos los 14 y hemos encontrado el resultado. Y por último hemos mencionado la respuesta. Entonces, ¿por qué les voy a pedir, ¿no? Que copien esta parte, ¿no? Con el resumen ya de todo el mismo problema. ¿Para qué? Quiero que lo copien así igualito, para que puedan tener un resumen de estos 4 pasos y puedan ver cómo se aplican y puedan observarlo de diferente manera. ¿Por qué les pido esto? Porque estos 4 pasos que ustedes están viendo, el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, son los mismos pasos que se usan para todos los ejercicios de unidades químicas de masa. Para todo lo que es ejercicios de mol de átomos, de lo que estamos haciendo, mol de átomos, y son los mismos 4 pasos que vamos a usar para los ejercicios de mol de moléculas. ¿Ya? Para los 2 tipos de moles que vamos a ver, las últimas 2 unidades químicas de masa, para estos 2 últimos tipos de unidades químicas de masa se usan los 4 pasos que vemos aquí. Así es que con los mismos 4 pasos vamos a resolver todo el resto de ejercicios que nos quedan hasta el fin de este tema de unidades químicas de masa. Así es que copienlo igualito con todo el problema para que vean cómo se hizo y de ahí vamos a pasar a resolver otro tipo de problemas de lo que es mol de átomos. Entonces, vamos copiando. Bien, con estos 4 pasos, entonces, que se les acaba de enseñar, con estos 4 pasos con los que hemos resuelto el problema anterior,
son los mismos pasos que usaremos para resolver todos los tipos de problemas de las unidades químicas de masa, mol de átomos y mol de moléculas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos 4 unidades químicas de masa? La UMA, unidad de masa atómica, el gramo por mol, y las otras 2 unidades químicas de masa que son el mol de átomos y el mol de moléculas. Entonces, el mol de átomos y el mol de moléculas se resuelven. Todos los problemas de mol de átomos y de mol de moléculas de las últimas 2 unidades químicas de masa se resuelven con estos 4 pasos que hemos hablado. Bien, pero aparte de los 4 pasos, también tenemos que saber los 4 tipos de problemas que hay en el mol de átomos. ¿Ya? El mol de átomos tiene 4 formas de problemas que nos piden en los exámenes de admisión. Esos 4 tipos de problemas son los siguientes. Número 1, problemas donde te piden hallar el número de moles con la masa total de una muestra de un átomo. Ejemplo, un problema en donde te dicen cuántos moles hay en 98 gramos de nitrógeno. Claro, te están diciendo cuántos moles. Claro, es un tipo de problema donde te piden hallar el número de moles. El número de moles con la masa total. Claro, ahí piden hallar el número de moles y te dan la masa total de la muestra de un átomo para que puedas hallarlo. Ese es un tipo de problema. Otro tipo de problema es donde te piden hallar el número de átomos con el número de moles de una muestra de un átomo. Claro, por ejemplo, ¿cuántos átomos contienen 2 moles de cobre? Ya. Te piden hallar el número de átomos, como dice acá, ¿no? Con el número de moles, usando el número de moles, te dan el número de moles para que puedas hallar el número de átomos. Este es otro tipo de problema. Otro tipo de problema es el problema donde nos piden hallar la masa total con el número de átomos gramos. Ya, ejemplo, hallar la masa de 0,05 átomos gramos de mercurio. Ya, cuando te dan este tipo de problemas, te están pidiendo, ¿no?, hallar la masa total, y para que tú halles esa masa total, te están dando, ¿qué?, el número de átomo gramo de la muestra. Ya, ese es otro tipo de problema. Y el último tipo de problema es el problema donde nos piden hallar la masa total con el número de átomos de una muestra. Claro, pero por ejemplo, dice hallar la masa de un átomo de plata. Ya, por ejemplo, te están diciendo hallar la masa. Claro, tienes que hallar la masa total. ¿Y qué te dan para poderlo hallar? Te dan el número de átomos. En este caso me están dando un átomo. El número de átomos es 1. Un átomo de plata para poder hallar la masa total de la muestra. Estos 4 tipos de problemas que vamos a ver, ¿no?, se resuelven con los 4 pasos que les acabo de enseñar. Con esos 4 pasos se resuelven todos estos tipos de problemas, ¿no?, de lo que es el mol de átomos. Bien, entonces vamos a ver el primer tipo de problemas, ¿no? Problemas donde nos piden hallar el número de moles con la masa total de una muestra de un átomo. Ejemplo, ¿cuántos moles hay en 98 gramos de nitrógeno? Este problema ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho, ¿no es cierto? Lo acabamos de hacer, ¿no? Entonces, estamos viendo el primer tipo de problemas. Entonces, para poder hacer este problema, tengo que entender de que me están pidiendo hallar el número de moles, ¿no? Pero para poder hallar eso, ¿qué me están dando? Me están dando la masa total de la muestra, que en este caso es 98. Ya lo hicimos. Imaginemos que nos den otro tipo de este tipo de problemas, me dan otro, pero con otros datos. Por ejemplo, de acá dice, ¿cuántos moles hay en 400 gramos de calcio? Me dicen alternativa A, 8, alternativa B, 9, alternativa C, 10, alternativa D, 11, alternativa E, ninguna de las anteriores. ¿Cuántos moles hay en 400 gramos de calcio? Igualito que acá. ¿Cuántos moles hay en 98 gramos de nitrógeno? Obviamente lo que cambia son los datos. Ya no es 98 gramos, sino 400 gramos. Ya no es nitrógeno, sino es calcio. Entonces lo que hago, seguir los mismos pasos. Digo, ¿cuántos moles hay en 400 gramos de calcio? Para hallar los moles, ¿no?, pero con la masa total de una muestra. Pero para hallar esos moles, me están dando la masa total de la muestra del calcio. Paso 1, como siempre, coloco la fórmula completa para aprendérmela, ¿no? Todos estos pasos es para poder aprender. Estamos recién aprendiendo. Ya cuando nos volvamos expertos, ya lo vamos a hacer más rápido, ya con menos pasos. Entonces, primer paso, sabemos la fórmula. Segundo paso, hay que hallar lo que me piden. ¿Qué me piden? El número de moles. ¿Cuántos moles? Los moles. Anoto N y le pongo signo de interrogación. Dice, ¿cuántos moles hay en 400 gramos de calcio? Y el paso 1 es deducir, ¿no?, los datos, la mayor cantidad de datos posibles. ¿Cuál es la mayor cantidad de datos? Dice, hay 400 gramos de calcio. Los 400 gramos tendrían que ser la masa total. Y ya voy anotando aquí. Ya voy señalando lo que voy a usar de la fórmula. ¿Qué más?
de calcio. Calcio, la masa atómica del calcio es 40. También la masa atómica del calcio es en gramos. También la tengo y ya voy anotando acá en la fórmula lo que tengo. Y por último el Na, que me lo tengo que saber, el número de Avogadro, la constante de Avogadro o el número mol, 6,023 por 10 a la 23. También lo tengo y lo voy anotando acá, que también es una cosa que lo tengo. Y lo que me piden, como siempre, el N, también lo encierro acá para recordarme qué es lo que voy a usar en la fórmula. Segundo paso, ya sabemos, escogemos lo que vamos a usar de la fórmula que nos conviene para lo que queremos hallar. Entonces, en este caso, nos conviene esta parte y esta parte. Esta parte no, ¿por qué? Porque no hay necesidad, yo para poder, si yo quiero usar esta zona de aquí, este N tendría que tener este de acá, para poder hallar este mismo N, ¿no es cierto? Pero como no lo tengo, no me conviene, no uso esto. Solamente digo que la masa total entre la masa atómica va a ser igual al número de moles. Utilizo estas tres partes y los coloco acá, ¿no? Escribo, como dice el paso 2, ¿no? Escribir la parte de la fórmula que voy a usar y luego voy a despejar lo que me piden. En este caso lo que me piden es cuántos moles, dice el problema, el N lo despejo. Y ya al despejarlo, no, en este caso ya está despejado, por eso ya no hago el procedimiento, ya está despejado, simplemente lo que hago es reemplazar los datos que tengo. Masa total, ¿no? 400 gramos, la masa total lo pongo, y masa atómica en gramos, masa atómica del calcio es 40, en gramos, 40 gramos. Y paso 3, paso a operar. Opero simplemente, digo 400 gramos entre 40, 400 lo factorizo, es lo mismo que decir 40 por 10, ¿no? 40 arriba, 40 abajo, ¿no? Elimino. Gramos arriba, gramos abajo, se van. Por lo tanto, me va a quedar que N es igual a 10, ¿no? Opero todo y es el tercer paso. Vamos al cuarto paso, que es la mencionada respuesta. Menciona la respuesta de acuerdo a cómo es la pregunta. ¿Cuántos moles hay en 400 gramos de calcio? En 400 gramos, en 400 aquí gramos de calcio. En 400 gramos de calcio hay 10 moles o hay 10 mol. ¿Ya? Por eso siempre es bueno hacerlo así. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, la respuesta es 10 mol ya, y simplemente marcamos la alternativa, pero no sabemos de qué o qué es lo que estamos señalando. Siempre es bueno aprenderlo así al comienzo. Ya después, cuando ya nos hagamos más expertos, ya más rápido lo vamos a poder resolver porque ya sabemos de lo que estamos hablando y estamos entendiendo. Entonces, la respuesta es que en 400 gramos de calcio hay 10 moles, por lo tanto marcamos la alternativa C, 10. Esa es la respuesta. Ahora vamos a pasar a ver. Aquí ya no voy a ahondar en hacer más ejercicios de este tipo de problemas. ¿Ya? De este problema 1 ya no voy a hacer más ejercicios porque ya hemos hecho un montón de esos. Inclusive las clases anteriores si es que no estás al día, tienes que ponerte al día. Hay 10 ejercicios de este tipo. Ahora vamos a hacer ejercicios de este tipo de problemas. Del problema número 2. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, copia esto de aquí. Ya no copias estos 4 pasos, que se supone que ya lo copiaste. Ahora, copia hasta aquí toda esta zona. Y vamos a pasar a resolver problemas, ¿no? Ejemplos con el siguiente tipo de problemas. El número 2. Me retiro de la pantalla para que puedas copiar esta parte del ejercicio. Ponle pausa al video y comienza a copiar. Bien, entonces resolvemos el segundo tipo de problemas. Dice, problemas donde nos piden hallar el número de átomos con el número de moles de una muestra de materia. Bien, entonces en este caso vamos a resolver este tipo de problemas. Por ejemplo, aquí dice, ¿cuántos átomos contienen 2 mol de cobre? O lo mismo que dice acá, ¿no? ¿Cuántos átomos hay en 2 moles de cobre? Si te dan este tipo de problemas, es de este modelo, ¿no? Son los problemas donde me piden hallar el número de átomos. Por eso dice, ¿cuántos átomos? Me están pidiendo hallar el número de átomos. Pero me dan el número de moles para yo poder hallarlos. Ya. Ese tipo de problemas, ¿no?, que vemos aquí, se resuelven igual, con los 4 pasos que les digo. En el caso del tipo de problemas anteriores, me pedían el N, el número de moles, ¿no es cierto? Ya, en este caso no me van a pedir número de moles, me están pidiendo cuántos átomos, me están pidiendo esto, el número de átomos. Entonces, ¿cuál es la solución? Igual, los 4 pasos. Paso número 1, copio toda la fórmula, ¿no? Paso número 1, copio toda la fórmula, ¿no? Y copio lo que me piden. ¿Qué me piden? El número de átomos y le pongo el signo de interrogación. Y deduzco la mayor cantidad de datos posibles.
¿Cuáles son la mayor cantidad de átomos? ¿Cuántos átomos hay en 2 moles de cobre? ¿Cuántos moles me están diciendo? 2 moles, o sea, ese es el N. Ya sé, ya tengo el N. Me están diciendo que, ¿de quién es? ¿De qué elemento químico? De cobre. Cobre. Masa atómica de cobre, 63,5. El número de Avogadro. El número de Avogadro es igual a 6,023 por 10 a la 23. Es algo que me lo tengo que saber. También lo coloco acá como un dato que yo deduzco. Ya. Y siguiente paso, ¿qué hago? ¿No? Ya lo tengo en el cuaderno. Voy a juntar la parte de la fórmula que a mí me conviene. Ya, entonces en este caso, yo sé que necesito el número de átomos. El número de átomos lo tengo sombreado acá, ¿no es cierto? También sé que tengo número de moles. Número de moles también tengo, ¿no? Y el cobre, la masa atómica del cobre, acá está la masa atómica del cobre. Y número de Avogadro o la constante de Avogadro, también eso es lo que tengo. Según eso que tengo, yo escojo qué parte de la fórmula voy a usar para hallar lo que me piden. A mí me piden el número de átomos, ¿no? El número de átomos está acá. Por lo tanto, voy a escoger esta parte de abajo, que también la tengo, y voy a escoger esta parte de acá, el N. ¿Por qué no escojo esta parte? ¿Por qué? Porque para poder hallar esto, el número de átomos, con esta parte tendría que tener esta parte, y no la tengo. Entonces yo escojo lo que me conviene. Entonces en este caso me conviene decir esta parte con esta parte y esta parte, y esto lo coloco acá. N es igual al número de átomos sobre Na, Entonces de ahí que dice, hay que despejar lo que yo quiero. Lo que yo quiero es el número de átomos. El número de átomos va a ser igual a N por Na. Al número de moles por el número de Avogadro. El número de átomos va a ser igual entonces al número de moles, ya voy reemplazando, ¿no? N es 2, ¿no? Na, ya sabemos, Na 6,023 por 10 a la 23, ese es el número, eso va a ser igual al número de átomos. Y paso al número 3, operar matemáticamente. Digo, 2 por 6,023 por 10 a la 23, igual al número de átomos. Si tengo tres números, el 2, el 0,6,023 por 10 a la 23, tengo tres números, el 2, el 6,023 y el 10 a la 23. Si tengo tres números, los multiplico, ¿no? 2 por 6,023 por 10 a la 23. El 10 a la 23 no se olviden, nunca lo toquen, déjenlo ahí. No lo cambien por nada, salvo que te toque multiplicar por otro 10. Nunca lo toques, tú déjalo ahí. 2 por 6,023 es 2 por 3, 6, 2 por 2, 4, 2 por 0, 0, 2 por 6, 12. 12,046 por 10 a la 23. Eso va a ser igual al número de átomos. Por lo tanto, paso 4, coloco la respuesta, ¿no? En 2 moles de cobre hay 12,046 por 10 a la 23 átomos de cobre, ¿no? De acuerdo a la pregunta es la respuesta. La pregunta es, ¿cuántos átomos hay en 2 moles de cobre? Ah, ya, pues en 2 moles de cobre hay, ¿no? Hay esta cantidad de átomos. Hay 12,046 por 10 a la 23 átomos de cobre. ¿Qué alternativa? Alternativa D. Alternativa D. ¿Qué alternativa? Entonces la alternativa D es la solución del problema. Entonces este tipo de problemas se resuelven así, ¿no? En este caso, el tipo de problema 1, el de anterior, recuerden, ¿no? Era, me pedían el N, ¿no? Me pedían esta parte de la fórmula. Pero en este caso me piden el número de átomos. Eso me están pidiendo. ¿Ya? Entonces ahí cambia la forma de resolverlo. Cambia un poquito nada más. Simplemente que pasa este Na al otro lado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, siempre tiene la misma forma, con los 4 pasos que les he enseñado. Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Por eso es que les voy a dejar, aparte de este ejercicio que acabamos de hacer, voy a dejarles 5 ejercicios más para que ustedes puedan resolver en su casa y me los presenten en el cuaderno. ¿Ya? Entonces, atentos a los ejercicios que les voy a dejar. Comiencen a copiar toda esta zona, ¿no? De este problema. Comiencen a copiarlo en su cuaderno para que lo tengan. Y pasamos a ver los 5 ejercicios que les voy a dejar. Bien, entonces chicos, terminamos esta clase realizando las siguientes actividades. Número 1, hay que copiar todo lo que hemos visto en la pizarra para luego presentar el cuaderno al día. Y número 2, hay que realizar los siguientes ejercicios. Aquí está, ejercicio número 1, ejercicio número 2, número 3, número 4 y número 5. Como les dije, 5 ejercicios
de este tipo, ¿no? Del tipo que hemos visto de el segundo tipo de problemas que tienen que ver con con la unidad química mol de átomos. Entonces, ¿cuántos átomos contienen 5 moles de nitrógeno? Aquí la respuesta, tienen que poner la respuesta, de acuerdo a lo que encuentren. 2, ¿cuántos átomos hay en 2 moles de hidrógeno? Ponen la respuesta. 3, ¿cuántos átomos contienen 3 moles de carbono? También ponen la respuesta. 4, ¿cuántos átomos contienen 4 moles de mercurio? Y por último, ¿cuántos átomos contienen 6 moles de plomo? Y colocan la respuesta. Alternativa A, B, C, D, E, según lo que ustedes vean. Bien, entonces hasta aquí terminamos esta clase de lo que es ejercicios resueltos usando la unidad química mol de átomo. Luego vamos a continuar entonces con ejercicios resueltos utilizando otros tipos de problemas. Hasta aquí entonces nos quedamos. Gracias chicos, nos vemos.